Perfecto, Muchas muchísimas gracias. gracias, Ulises. No lo escuchamos. No, Le pregunto, hoy se da a conocer un nuevo arresto importante dentro de esta trama criminal que ha afectado a muchas colonias y que se ha concentrado sobre todo en las alcaldías en control del Partido Acción Nacional a alto nivel. Estamos hablando de los que manejan el PAN en la Ciudad de México. Y hoy anuncian un arresto. ¿Quién es esta persona? ¿A qué se dedicaba? ¿Con qué está vinculado, Ulises? Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a esta oportunidad en el programa con ustedes, Álvaro, Alejandro. Es importante difundirlo. Como bien comentas, hoy dimos a conocer que es un director responsable de obra. Se le llama así a estas personas que han obtenido una certificación para la edificación, en este caso de edificios y de otros inmuebles, incluso construcciones civiles y de orden público, se requieren de un DRO, y estas personas cuentan con responsabilidades cuando construyen. Ustedes sabrán que, por ejemplo, son los primeros a los que se les busca en caso de que haya un desastre o siniestro resultado de los sismos, donde aparecen ellos como los principales responsables de haber hecho los cálculos, de haber definido el tipo de materiales que se ocuparon para la edificación de ese inmueble. Bueno, en este caso tenemos a una persona que hizo un edificio en una de las colonias, en San José Insurgentes, y que, como se comenta en los otros casos, edificaron más de los niveles permitidos. Se elaboró un dictamen, estas personas presentaron documentos que decían eran documentos que estaban debidamente emitidos por las autoridades, cosa que se desvirtuó. Tenemos ya pruebas contundentes de haber utilizado ese tipo de fórmulas, me refiero a falsedad de documentos, pero además haber rebasado lo que el programa delegacional en su momento y lo que establecían las reglas de SEDUBI permitían. Este era un edificio, es un edificio que solamente tenía derecho hasta construirse 3 niveles, y bueno, estas personas lo rebasaron hasta en 5 niveles más. Y hoy, por primera vez, por eso es relevante, ya tenemos a alguien que fue de los que edificaron. Les quiero decir que hemos estado citando a las personas que son, digamos, las propietarias, las constructoras. Algunos de ellos han declarado, pero era una persona que no había ni siquiera tenido la voluntad de acercarse, conocer y saber, porque también ustedes recordarán, en muchos de los casos esos permisos habían sido en la colusión con autoridades que les habían ofrecido estos documentos. Y también es el caso en donde algunos de los documentos fueron otorgados por un director que hoy tenemos ya bajo reclusión, y que era el director de obras y que le había otorgado estas, digamos, licencias, tanto la de construcción como edificación, sin que fueran válidas, sin que fueran legales. Así que es importante, y también decirles que hoy a otro director que estuvo en un periodo mucho más reciente y que ya había se emitido una orden de aprehensión en su contra, la persona se amparó, como ustedes saben, puede proteger la ley, pero tiene que decir que fue un acto que se reclama para que se pueda abrir una audiencia. No se presentó a la audiencia, queda entonces su acción ya sin efectos y se mantiene el derecho la acción del mandamiento judicial para ser aprehendido. Así que esta persona sigue evadida de la justicia, decidió ampararse para protegerse, pero al final no se presentó a la audiencia, y también a esta persona, le hemos ganado el proceso. El otro es Emilio N. y es el señor Ángel N., que lo hemos aprendido. Ulises Lara, portavoz de la Fiscalía de la Ciudad de México. El esquema de corrupción en la alcaldía Benito Juárez está ya acreditado. Es importante que le pueda, digamos, que explicar usted al auditorio a qué altura o a qué nivel se encuentra ya, de qué dimensión es la investigación que involucra, incluyendo a un personaje muy relevante que era el coordinador de los diputados locales del PAN en la Ciudad de México y que está fugitivo, pero que
y involucra a varios exfuncionarios. ¿Y a cuántas obras, cuántos edificios involucra este esquema de corrupción que nosotros podemos decir son derivados del cártel inmobiliario que jefatura el PAN en la Ciudad de México y particularmente Jorge Romero Herrera, coordinador de los diputados federales del PAN? Esto lo digo yo, pero el esquema, ¿en qué dimensión se encuentra la investigación, Ulises? Sí, muchas gracias. Hemos logrado detectar, tanto por denuncia ciudadana como por otros trabajos de investigación que hemos realizado, que estamos hablando de cerca de 200 departamentos al menos. Estamos hablando de un número importante de edificios, inmuebles, y estamos nosotros acreditando en cada uno de ellos lo que se nos ha denunciado. En algunos casos hemos contado, como siempre, con la denuncia ciudadana, pero tenemos nosotros el trabajo con la Secretaría de Desarrollo y Vivienda, Urbano y Vivienda, con el Instituto para Seguridad de las Construcciones, con la Dirección General de Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Hemos también solicitado en su momento la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera, porque se han detectado empresas, como ustedes imaginarán, que en algunos casos no cumplen con los rasgos o las características propias de una empresa que es operante, sino lo que llamarían en algún momento factureras o empresas que han, digamos, orientado sus servicios y han recibido a cambio beneficios sin que hayan sido desarrolladores o constructores. Hemos detectado igualmente en el marco de personas de civiles, como diríamos, no de servidores públicos, que también, digamos, se prestaron o formaron parte de este proceso. Algunos fueron coaccionados, otros, digamos, deliberadamente participaron del proceso. Y también hemos detectado otro tipo de servidores públicos, como son los notarios, que también en algunos casos fueron omisos en algunos procesos. La tarea ha sido una tarea larga, exhaustiva, como debe de marcarse en este tipo de temas, porque no se trata de hacer una acusación sin fundamento. No obstante, como lo ha referido Álvaro y lo han referido ustedes, ha sido motivo de que se ha politizado. Nosotros hemos cuidado mucho que todo esté debidamente fundado y motivado, que sea la orden del juez la que se nos permita, sobre la base de los elementos de prueba que hemos presentado, y sobre esto se pueda determinar, desde luego, si la persona puede o no estar en calidad de, digamos, privado de su libertad. La forma en que hemos empezado a trabajar nos ha permitido observar que los vínculos son mucho más amplios, Álvaro, Alejandro, y para la ciudadanía, de los que también inicialmente habíamos percibido. Me refiero a, estamos hablando de que en algunos casos, como ya lo han comentado, fueron, digamos, situaciones que previeron la posibilidad de pago, llamémosle, por los permisos con un departamento, dos o más. En otros casos, estos permisos fueron pagos en efectivo y facturas que recibieron o se dieron a través de empresas. En otros casos nos encontramos con que también hubo, digamos, intercambio por otros bienes inmuebles que puedan ser predios dentro de la misma demarcación, donde después habrían de hacer desarrollos. Y también en este mismo marco, por eso pudimos demostrar que había, digamos, capacidad para no solamente enriquecerse algunos, que esto es un delito muy puntual, sino hubo asociación para este efecto, que se llama asociación delictuosa, y incluso se intercambiaron contratos para efectos de, digamos, no cubrir la obra que se estaba terminando. Uno de los temas muy puntualmente tuvo que ver con la reconstrucción, en donde de manera puntual empresas que se les dio el trabajo de, digamos, demolición de un edificio que quedó dañado y que se recogió, se le pagó a otra, se le pagó en otras cantidades, y esto es lo que se fue haciendo un entramado más, digamos, complejo, y trataba, por supuesto, como se imaginarán, de ir cubriendo las propias huellas de esto. De tal suerte que, bueno, hemos estado trabajando muy puntual y muy consistentemente en detectar y llegar hasta las personas responsables. ¿Por qué es importante esto? Porque, digamos, en algunos casos, como se imaginarán, no firma el titular de la institución. Por ejemplo, esta persona a la que ustedes han referido,
y que era coordinador y que en su momento fue alcalde, bueno, tuvimos que encontrar los documentos donde efectivamente él asentaba su firma y tenía otros que lo habían asistido, pero algunas de las otras condiciones fueron a través de terceros o fueron a través de subordinados, que entonces, por lo que hace a la estructura de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, yo no puedo hacer suposiciones, yo tengo que hacer demostración de quién cometió y el delito es además personal, llamémosle, tiene un acto y una persona concreta, un sujeto activo que cometió ese tipo de delito. Y entonces, como se imaginarán, en algunos casos aparecen, digamos, por atrás otros actores que han en algunos casos generado controversia. Bueno, sí, porque han aparecido familiares, por ejemplo, que dirían algunos fueron usados, otros tal vez lo hicieron con toda la conciencia de saber que este era el mecanismo mediante el cual obtendrían beneficios. Así que no aparecía el nombre de la persona titular del órgano jurisdiccional, pero sí aparecían otros que por su cercanía, familiaridad, su nivel y entorno, bueno, podrían sin duda formar parte de este entramado. Lo que sí puedo decir también con mucha claridad es que además de que nos ha permitido conocer esto, saber que no era una operación que solamente ocurrió en este último tramo con el coordinador o quien fuera coordinador, sino ahí tenemos algunos mucho más recientes, estos que comentábamos, por ejemplo, uno de ellos que está evadido, todavía hasta hace unos momentos, bueno, en estos 2 meses, era el director de Planeación y Desarrollo de la propia alcaldía. Existen otros que tienen un poco más de tiempo y otros que fueron intercambiándose entre diferentes administraciones. También igualmente esto es importante porque habla entonces de tramos en donde también se jugó, yo lo diría, en mucho con la prescripción para evitar en algún momento ser, llevados ante la justicia. Bueno, pues lo hacías en un periodo, lo cambiabas. Y eso se tuvo que actualizar, tuvimos que trabajar y lo hemos logrado, yo diría, con también mucha mayor claridad. Un poco no lo quiero hacer como si fuera un acto de orgullo, sino lo quiero decir como un esfuerzo colectivo. Aquí han intervenido con mucha fuerza nuestros compañeros peritos, por ejemplo, de contabilidad, que nos han hecho y nos han mostrado cómo están estas incongruencias y estas inconsistencias. Por supuesto, están todos los peritos que han hecho el esfuerzo de ver la grafología, la información documental con la cual hemos logrado demostrar en el proceso el tracto sucesorio de diferentes inmuebles, cómo se les fueron entregados, también en la arquitectura y el de ingeniería para demostrar qué se ha pasado. En suma, hemos hecho un esfuerzo colegiado de peritos, una investigación muy seria por parte de nuestros ministerios públicos y vamos avanzando. ¿En dónde estamos? Yo diría, todavía tenemos y vamos a dar algunas informaciones adicionales en estas semanas, porque bueno, conforme hemos avanzado también hemos ido acumulando. Recién hemos dado a conocer otros 3 que tuvimos en diferentes calles de la zona, en la colonia Nápoles, otro en la Ciudad de los Deportes. Sí. Así que bueno, con paciencia, pero también con constancia, estamos avanzando en demostrar pues este entramado de muchos años. Si estamos hablando de 200 departamentos. 200 edificios. 200 edificios o departamentos, Ulises. Bueno, estaríamos hablando de 200 departamentos o inmuebles. Algunos son inmuebles privativos y hay otros que pueden ser comercios. ¿Sí? Bueno, un promedio así, ranchero, es que por las demarcaciones podrían costar, no sé, unos 5 millones. Hay algunos que están, sobre todo los que están hasta arriba, pueden andar en 10, 12 millones de pesos. O sea, es una operación que podría alcanzar los 1,000 millones de pesos. Solamente en 200 departamentos a 5 millones. Es una locura de dinero, Ulises. En una corrupción brutal. Sí, de hecho, déjame comentarte un poco, Alejandro, que además de eso, por ejemplo, sí encontramos que algunos eran arrendados. O sea, no solamente se generó el dinero en la venta, que sería lo que tú estás ahora mismo calculando, sino una vez adquirido, bueno, se fue llevando. Y entonces, por ejemplo, pudimos detectar en algunos casos rentas de diferentes inmuebles que eran cobradas en efectivo y que en muchos de los casos sí rebasaban
los 40, 30 mil, 25 mil pesos, porque están ubicados en zonas, pues llamémosle de alta plusvalía, muy bien ubicadas y que pues han representado ingresos también regulares durante largos periodos, ¿no? Entonces un penthouse en la Nápoles pues tiene además este valor adicional. Y hay esta otra extracción de recursos, resultado, como les decía, de contratos que permitieron llevar a hacer acciones a unos que, digamos, las realizaron, por ejemplo, no se las pagaron de otra manera. Ese es un poco lo que hemos también estado demostrando. Y la fuente, si pudiéramos hacer las cuentas de todo, seguramente va a ser mucho más grande, Alejandro, mucho más. Híjole, qué barbaridad. Corrupción de altos vuelos. Sí, ahora, también hay esta investigación tan amplia, Ulises, hay preocupación de propietarios que legítimamente adquirieron un patrimonio, un inmueble, y que temen que pueda haber consecuencias que pongan en riesgo ese patrimonio, muchas veces que todavía ni siquiera terminan de pagar. Es decir, quienes compraron un departamento en un edificio que solamente tenía una autorización para 3 niveles y que se construyó el doble o más, y esos propietarios del cuarto, del quinto, del sexto piso dicen, es que me van a quitar mi departamento. ¿Qué decirles? Sí, tienes mucha razón. Desde luego, ayer también había un poco esa charla en otro círculo de amigos que me preguntaban, ¿le van a demoler? ¿Se les va a quitar la casa? Esto sería, digamos, dentro del marco de la resolución de estos que están inexistentes, una posibilidad sería sin duda la demolición. Y esto afectaría pues enormemente el patrimonio de quienes, como has referido, Álvaro, compraron de buena fe. Ellos no tendrían por qué estar enterados de si estaban o no cubiertos. Y entonces tenemos aquí un problema serio. Lo primero que creo que hay que hacer valer es que estas personas van a tener que acercarse, una vez que hemos dicho esto, la idea de la Fiscalía, y creo que en general del gobierno de la Ciudad de México, no es poner en riesgo ese patrimonio, porque partimos de esto que hemos señalado, de que son personas que actuaron de buena fe, no necesariamente estaban enteradas, porque además ya les he dicho, han presentado documentos que a los ojos del ciudadano promedio o de cualquiera que no sea experto, pues puede decir que son válidos. Y hasta que intervinieron peritos y ya que se le preguntó a las autoridades, dijeron no, ese documento no lo emitimos y por lo tanto es un documento apócrifo. Pero el ciudadano dice, pues yo estoy bien, ¿qué pasó? Pues me dijo y podemos decir que incluso el notario dijo, sí, hágase, tenían todos los documentos y no lo tienen. Entonces no podríamos empezar por decir, a estas personas se les tiene que demoler. Pero no puede existir la no sanción porque estaríamos entrando en la impunidad. ¿A quién se le va a sancionar? ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, este es el punto precisamente en donde estamos, por eso, pidiendo que los que han estado ya acusados o señalados como servidores públicos, que de manera clara y puntual estamos demostrando que cometieron esta serie de anomalías y cometieron este tipo de delitos, tienen que ser sancionados conforme a la ley y se les tiene que llevar ante juicio para que hagan una reparación del daño, que puede incluir ni más ni menos que pagar todo lo correspondiente a este tipo de daño que se generó con la construcción a la ciudad y a la ciudadanía. Por otra parte están los propios empresarios, que ellos pueden decir, oigan, es que la verdad a mí, como ha empezado a ocurrir, me presionaron, me dijeron, te vamos a dar otra oportunidad para que levantes más niveles, nada más es cosa de que nos ayudes y pagues. Bueno, ellos también incluso han aceptado, y esto ha sido una medida importante, el reparar el daño, acercar y darnos documentación que permita, en su mano, configurar con más claridad quiénes son y cómo fueron cometidos estos hechos, el modus operandi y las responsabilidades. Y vendría una etapa final que tendría que ver con esto de si regularizamos
si hubo impacto, si hubo otros además alrededor dañados. Hay quejas de vecinos que dicen, pues cómo no van a pagarme si cuando levantaron aquí edificio que era de 3, se convirtió en un edificio de 8 y mi casa se vio lastimada en sus cimientos, se inclinó de un lado, me rompieron la barda del fondo que estaba en colindancia. Sí. Bueno, pues tendrá que también igualmente atenderse, Álvaro, a las personas que fueron afectadas. Pero teníamos que empezar por la principal, digamos, ¿no? Por esta causa que podemos hoy nada más de demostrar, ponerlo en juego. Así que creo que vale mucho la pena y yo lo digo un poco como las expresiones que hace Alejandro, no se vale, y por eso creo que nosotros tenemos que decir que lo más importante es que tenemos que evitar que estos hechos se repitan. Y esto es importante porque hablamos de servidores públicos que utilizaron de manera indebida sus funciones para, digamos, llevar tanto a particulares, constructoras, como a ciudadanos a una situación completamente de fraude y que afectó, como se imaginarán, pues cosas como el tipo de abasto de agua, la circulación de vehículos, donde hay cada vez más, bueno, el entorno, las casas, el valor, todo, no puede ser. Defraudaron solamente a los dueños de los departamentos, sino a todo el vecindario, para decirlo en otros términos, porque esos edificios que le aumentaron pisos, imagínense ustedes, hay 200 departamentos por ahí que en esas condiciones, pues súmele un vehículo a cada departamento con 200 familias demandando agua en esas zonas. Pues bueno, es que no es nada más los departamentos, sino es zonas completas de la capital mexicana que se ven afectadas por la ambición de un puñado de servidores públicos en distintos momentos. Ulises Lara, pues muchísimas gracias por la oportunidad de conversar aquí en Los Periodistas. Al contrario, muchas gracias y seguimos atentos. Yo les agradezco siempre la posibilidad. Estamos, como les decía, en posibilidades en breve, tal vez de tener más información. Y como siempre, Álvaro, Alejandro, pues en la disposición de estar con ustedes para informar. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.